Análisis del documental a propósito de Niza de Jean Vigo. Este documental nos presenta un recorrido a través de la ciudad turística de Niza en la Francia de 1930, por lo que permite ver claramente sus dos caras. Una cara visible, llena de lujos y eventos festivos como su famoso carnaval, y la cara ignorada, que muestra las difíciles circunstancias de las personas en condición de pobreza y los trabajadores que prestaban sus servicios a los residentes acaudalados y a los turistas que visitaban la ciudad de Niza. Así concibió el documental su director, Jean Vigo. Como vemos, es una pieza poco complaciente para los estándares, las maneras de la época, el recato, y efectivamente fue controversial en su tiempo el mostrar estas situaciones subyacentes u ocultas que sucedían en la ciudad. La cámara la sostuvo Boris Kaufman, un galardonado cinematógrafo también, y posteriormente la composición musical y la ingeniería de sonido serían realizadas ambas en la década de los 2000 por Marc Perrone, un acordeonista muy talentoso, como podemos escuchar, y Patrick Sigwald, respectivamente. Durante el recorrido que hacemos junto al director y el camarógrafo, podemos identificar varios grupos sociales que habitaban en esta ciudad. Tenemos a la burguesía o a las clases altas o adineradas, incluso la clase media, a los turistas, ya fueran nacionales o extranjeros, a trabajadores de planta o restaurantes, de los hoteles, trabajadores formales y trabajadores informales, ambulantes, personas en condición de pobreza simplemente, y algún que otro militar. Durante el recorrido, el director se encarga de ilustrarnos qué tipo de indumentaria usaban estos grupos sociales o qué les caracterizaba en cuanto a su apariencia, en cuanto a sus conductas, su poder adquisitivo. Hablando de conductas, acá podemos ver pues, que esta clase, este grupo, tiene un buen espacio, tiene tiempo para el ocio, para la diversión, para el descanso. No los muestra como una población trabajadora o que necesite el trabajo para subsistir. Están ahí por el placer, los placeres que Niza ofrecía. En cambio, en la otra cara de la moneda estaban esas personas, niños, trabajadores informales, usando ropas poco llamativas, simplemente útiles, y se les muestra usualmente trabajando. El caso de los niños es una excepción, sin embargo muestra que no tienen acceso a la educación o que no están estudiando durante ese momento, están sin el cuidado de una persona mayor, de un adulto responsable. Los lugares de residencia de este grupo de personas, de los trabajadores informales o personas en condición de pobreza, no estaban tan bien mantenidos como los de la zona turística, no eran tan limpios, tan elegantes. También vemos una situación muy desafortunada, que es la de este niño, con deformidad en sus manos o con una lesión muy grave, que no ha sido tratada, su rostro está herido o también tiene alguna condición. Y lo muestra crudamente en estos intervalos en los que les da protagonismo a estos individuos,
a lo mejor como una manera de demostrar que no tienen oportunidad de asistir sus problemas de salud, o por lo menos este niño no los tiene. Dentro de los muy bien pensados planos que se observan durante todo el documental, resalta el uso de la cámara al hombro, o de un plano o secuencias subjetivas. Esto es logrado por unos barridos orgánicos, sueltos, incluso desordenados, en apariencia muy espontáneos, sería el mejor término. Además de esto, eh, uso de la secuencia subjetiva, del punto de vista, point of view, nos permite adentrarnos, apersonarnos de esta situación, de este entorno, sentir como si en serio estuviésemos ahí en ese momento, lo cual incrementa el impacto cuando se generan estos quiebres, estos, estos incisos de la población eh, desprivilegiada, etcétera. Es un choque, son cambios muy fuertes. Y además de estos intervalos, están las comparaciones entre la naturaleza y las labores cotidianas que realizan los trabajadores en los hoteles, en las plantas de carbón, eh, en las lavanderías, etcétera. La labor que hacen es de mantenimiento. Estas dos son un muy buen ejemplo de lo que digo. El plano contrapicado usado en dos referentes diferentes es un contraste interesante. Está este atractivo de una ciudad que está cerca a la playa o que es de muchas playas, y pues la industria, y alude obviamente a los trabajadores de la industria eventualmente, y sobre todo hacia el final de la grabación. Acá hay otro muy buen ejemplo. Está la palmera en solitario, y luego vemos quiénes se están encargando de mantenerlas tan idílicas como se presentan acá. Además de estos paralelos que mencionamos y de estas comparaciones entre poblaciones o grupos sociales, el director también aborda el espacio de una manera eh, muy inteligente en mi perspectiva, puesto que es deductiva, va de lo general a lo particular. Demarca el territorio al principio con grandes planos generales, en este caso cenitales, es una vista superior de una parte de la ciudad, que nos ubica en qué tipo de ciudad es, o por lo menos que está cerca o colinda con el mar, lo cual le da un elemento del que podemos agarrarnos para llegar a identificar su tipo de economía, por ejemplo. Y luego va entrando en más detalle al acercarse a su arquitectura, al acercarse a sus habitantes, el tipo de ropa que usan, como vimos anteriormente, sus expresiones faciales en primerísimos planos, su manera de conducirse en planos enteros, eh, y el estado de sus calles en estos picados de las aceras, y nos deja ver eh, las circunstancias que enfrentan estos habitantes de Niza y su postura frente a ellas. Un buen ejemplo de este acercamiento a los habitantes es la escena eh, del minuto 4. Es
La mezcla de estos grupos sociales que toman protagonismo en este documental y logramos verlos, a diferencia en el resto del documental, en donde están más bien intercalados, conviviendo en un mismo espacio. Vemos los vendedores, bueno, el trabajador, vemos posteriormente personas en condición de pobreza que tenían que recurrir a la mendicidad, y la manera en la que las altas clases conviven o reaccionan ante estas otras personas, a las menos privilegiadas o a los desempleados. Es más una actitud de indiferencia, de incomodidad, como podemos ver en esta secuencia, frente a la petición de esta señorita y su bebé en brazos. En las demás podemos ver que se sirven de los productos, de esta oferta que hacen los trabajadores informales en las calles. Es algo común en una ciudad turística. Acá vemos de nuevo el gesto de voltear la cara hacia otro lado, de cubrirla de alguna manera, y lo veremos nuevamente durante la presentación. Pone énfasis el director en este comportamiento. En estas comparaciones aisladas que mencionaba de las poblaciones que yo he dividido, de los privilegiados, las clases altas, los no privilegiados, las clases bajas de Niza, se usan frecuentemente los ángulos nadir o contrapicado y los ángulos cenital o picado. Y estos son recursos para demostrar un desbalance, una diferencia de poder, ya sea para enaltecer lo que está por encima de la cámara o para dar una percepción de que aquello que está por debajo del lente de la cámara es inferior o de alguna manera está solo, vulnerable. En ocasiones, no es el único uso, pero son muy pertinentes esos ángulos para el contexto de la ciudad, en donde es evidente un desequilibrio en el poder, no solamente político, social, sino también adquisitivo. Es evidente que algunas personas están subordinadas a otras, y por lo menos eso es lo que el director aparentemente quiere dar a entender con algunas escenas. Y generalmente son las clases altas las que se muestran arriba con una actitud despreocupada. No es la única manera en la que las muestran en cámara, pero me pareció que le dieron al clavo el director y el camarógrafo con estos ángulos de cámara para reforzar estos niveles sociales, esta brecha social, estos peldaños tan marcados en esta ciudad. Para respaldar esta tesis, suposición anterior, quiero traer a esta presentación estas imágenes. Es una escultura que se encontraba en el Panteón, supongo, en el cementerio, y expone dos figuras en dos niveles distintos, una oprimiendo a la otra. Adicionalmente, el cementerio es un lugar en el que la cámara se asienta un poco. Uno de esos lugares en los que se asienta, y no es propio del documental, que
tiene movimientos tan inquietos y tantos cortes. Es muy dinámica, pero este es un lugar de quietud y así es como lo comunica. Y quisiera tomarlo como un recordatorio de el destino final inevitable que todos los individuos de cualquier grupo social de los mostrados acá comparten. Así que en general el documental parece pretender sacudir al espectador, subvertir sus expectativas frente a la ciudad que era Niza entonces. Demostrar que el ambiente carnavalesco de Niza, sobre todo en esta época que es en la que se graba el documental, no era la realidad o la única realidad de la ciudad, ni lo que debería resonar más en las mentes o el pensamiento de los espectadores de la época, sino que había situaciones que debían ser reconocidas y este ejercicio de divulgación, de estudios, eh, permitió eh, dar a conocer su, sus duras circunstancias de vida debajo o detrás de las bambalinas del carnaval. Logra evidenciar la inequidad reinante en Niza, da crédito a los trabajadores que sostienen, que garantizan el estilo de vida de las clases altas de la ciudad, tanto turistas como residentes, y expone, y casi que los empuja hacia la vergüenza, eh, por su actitud indiferente, despreocupada frente a la difícil situación de las poblaciones menos privilegiadas, empobrecidas de Niza. Y fue polémico, muy polémico en su tiempo. Y si lo fue es porque esto que veíamos anteriormente no era algo de lo que se enorgullecieran, era algo que querían, y como lo he repetido tantas veces, ocultar. Pero tampoco era algo que deseaban o que sentían la necesidad de solucionar, como una afección a una población de su ciudad. Lo que prevalece y lo que se esmera el director y su camarógrafo también es en demostrar este espíritu festivo de los habitantes y los turistas en medio del carnaval, que era celebrado durante la cuaresma, que es previa a la Semana Santa y motivo de preparación para ella. Mm, Sin embargo, es completamente ignorada por las personas que están ahí para participar del carnaval, para disfrutarle. Tienen una predisposición a perder, deshacerse de todas sus inhibiciones, de las normas sociales a las que obedecían, quizá, en este espacio. Esta escena es solo un ejemplo de esa voluntad mmm, despreocupada, indiferente. Es un acto algo promiscuo para la época en la que estaban, especialmente exponer bueno, su ropa interior, menear las caderas de la manera en la que lo estaban haciendo. Es también la posición muy inquietante, puesto que parece que además de serles diferente la situación que pasaban los menos privilegiados de la ciudad, también les pasan por encima. Desde la posición del espectador viéndoles, es como si estuvieran bailando encima de nosotros o de aquellos eh, que siempre miran hacia arriba. Por eso creo que repiten tanto esta,
esta escena que vemos acá. Incluso le dan el privilegio de hacer una cámara lenta en el movido y turbulento documental que es a propósito de Niza y con tantos cortes. El documental logró exponer el panorama de Niza en su completud a través de un lenguaje visual inteligente, asertivo, creativo, y desbarató la cortina de humo que ocultaba a los sectores desfavorecidos de la sociedad y destruyó la propaganda de la ciudad que selectivamente escogía promocionar solo los aspectos positivos del lugar, para seguir fortaleciendo el turismo como una de sus principales fuentes económicas. Además de ser este un esfuerzo con miras al crecimiento económico de Niza, es claro que el documental quiere mostrar que la actitud indiferente era usual en los habitantes y turistas de la ciudad más adinerados. Se demuestra su postura y comportamiento despreocupado, ingenuo e incluso vano, que normalizaban la absoluta precariedad en la que vivían los individuos de los estratos inferiores del sitio, ignorando los hechos, aunque fueran evidentes, prefiriendo pasar por encima de estos cómodamente, como lo muestra el director en varias ocasiones, a hacer algo al respecto. Lastimosamente, la actitud conformista de la burguesía nizarda no es única en su tipo. Este escenario todavía se replica en la actualidad. La quietud que observamos en ellos es típica de grupos sociales cuya posición económica ha garantizado históricamente sus derechos fundamentales. Y, al enfrentarse a la violación de los derechos de otros grupos sociales, en el fondo de la pirámide que ocupan o que ocupamos, no se movilizan en contra de tal injusticia. Sin embargo, el aferrarse a la idea reconfortante de que alguien más dará solución a los problemas que nos rodean no hace que estos desaparezcan, mucho menos sus protagonistas. Ellos todavía permanecen en las penumbras, ejecutando las labores que pocos asumirían por un ínfimo salario que apenas les permite sobrevivir, pero en condiciones indignas. Teniendo todo lo anterior en cuenta, es de suprema importancia que consideremos si deseamos conformarnos con la situación nacional y global que nos acaece tal y como es, o si, por el contrario, escogeremos iluminarle entera, como hizo Jean Vigo, sin ignorar sus puntos bajos y sus afectados, ya sea para generar conciencia o quizá para liberar un espíritu transformador a nuestro alrededor, aunque esto implique un sacrificio propio. Finalmente, cierro con un extracto de El cuento Los que se alejan de Homelas de Úrsula Le Guin, una historia sobre una sociedad perfecta que se mantiene así gracias a un pobre niño encerrado en un cuarto oscuro en el que lo mantienen hambriento, sucio, enfermizo y asustado. Qué hermoso sería si sacaran al sol a esa criatura, la limpiaran, le dieran de comer, la cuidasen. Pero eso sería, por supuesto, reconocer la culpa, admitir el delito. Y creo que este, en últimas, es el mensaje del documental de Jean Vigo. Los espectadores que estamos viendo este documental en la actualidad y los que lo hacían en ese entonces, de estar sentados en los puestos más altos o en la parte media de la pirámide y de poder observar a alguien que estaba más abajo. Podemos hacer algo. Deberíamos hacer algo. Aunque esto signifique admitir nuestra complicidad en el sistema en el que no escogimos participar, pero lo estamos haciendo de todas maneras.